Bueno, entonces vamos a entrar a hablar de potencial de acción. Vamos a hablar de la neurona. Vamos a empezar a hablar de neuronas. Y en el segundo descanso empezaremos a hablar lo que es la sinapsis. La sinapsis. Cómo se da esa información, esa respuesta, cómo recibe la información, cómo la célula se descarga o activa o inactiva un proceso. Por los precios hay un premio. Sí, ahora miramos eso. Bueno, entonces vamos a hablar aquí, hay que hacer ese dibujito, ¿sí? O lo que ya tengan en la plataforma celular, lo pueden también ir viendo en el celular para que vea más cerquita, porque el que está atrás no ve muy bien. ¿Sí? Entonces si quieren hagan su plataforma y me van siguiendo por su celular si lo desean. ¿Cómo puede ser acá? Sí. Todavía no sé eso, ¿me encuentran? Todavía no sé. ¿No está? Ah, no. No, no, cabrón, entonces sígueme acá en el tablero. Después, pues cuidado, ¿qué hay que ver acá? El sistema nervioso, pues, básico está compuesto por una neurona, ¿sí? Por millones y millones de neuronas que hacen una conexión una con otra y empiezan a generar una transmisión, una señal, ¿sí? Así es como funciona el organismo, así es como el sistema reaccionamos a algo o nos bloqueamos a algo por medios de señales eléctricas. Entonces, recordando, partes de la neurona, ¿no recuerdan? Entonces vamos de craneal a caudal en la nefrona. La nefrona, esto es craneal, ¿sí? Y para eso era caudal, en la nefrona hablando. Entonces, caudal craneal, ¿qué tenemos? Las dendritas. El ¿Sí? soma. Luego tenemos el soma. Después el axón. Luego tenemos el axón. Después los nódulos. Y esos son terminaciones axónicas, ¿sí? Que hacen parte del mismo axón o por botones axonales. Terminaciones axónicas o los botones axonales. ¿Listo? Allá en ese dibujo que te meten en la clase pasada están unas células ¿sí? ¿Qué son todas estas? Miren ahí. ¿Las de qué? De Schwann. ¿Sí? ¿Qué hace la célula de Schwann? Es la mielina de las neuronas. ¿La recuerdan la mielina? La vaina de mielina. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa vaina, esa célula? ¿Para qué sirve la célula? ¿Para qué sirve la mielina? ¿Para ayudar qué? Energía. A mejorar la conducción eléctrica, ¿cierto? A mejorar la conducción eléctrica de la neurona. Para que lo lleven a su mente. Esto es un cable. Tenemos el cable eléctrico de la luz y está el alambre pelado, ¿cierto? Si está el alambre pelado, si no hay un cauchete, la velocidad de las transmisiones de la energía sería más lenta, sería interrumpida, ¿sí? Sería más lenta, ¿sí? Pero si la encauchetamos, pensándolo de esa forma, si la encauchetamos, la velocidad sería mejor, ¿sí? O sea, aumenta. Entonces ya hablamos de células transmitiendo a 70, 80 metros por segundo. Ayuda a mejorar la ¿Sí? conducción. Ayuda con la conducción. ¿Qué tiene de especial estas células de Schwann? Que casi que son exclusivas del sistema nervioso periférico. ¿Sí? También la encontramos en las centrales, pero son muy exclusivas, son muy dominantes en el sistema nervioso periférico. Y tenemos los nódulos, los nódulos que llaman nódulos de qué? De Ranvier. De Ranvier. Ahora vamos a explicar la importancia de esos nódulos, la importancia del Schwann o la mielina. ¿Listo? ¿Qué más podemos hablar de ahí? Bueno, que tiene ese axón, puede tener paticas, unos colaterales, ¿sí? Que puede sacar otros brazos, ese mismo axón puede sacar hijitos, sacar bracitos aparte para ayudar según la especialidad de ellos. Lo que necesite, generan nuevos brazos o nuevos axones. ¿Para qué? Para que llegue otra neurona y la enlace, ¿sí? Para generar más puntos de conexión.
Entonces aquí tenemos una radiográfica de una neurona, y eso es la neurona vista bajo el microscopio especializado para verlas a ellas. ¿Qué más hablamos de ahí? Bueno, el término cono axónico. Cono axónico es importante porque lo vamos a estar también en el camino. El cono axónico. El cono axónico, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, si vamos a ver la imagen, quiere decir que aquí arranca el axón, es adelante grueso, y aquí se adelgaza y genera lo que le llaman los científicos el cono axónico, ¿sí? Porque es más estrecho, ¿sí? Va así. Uno dibuja feo, ¿no? Pero aquí, ¿y ven aquí la estrechez? No es igual de ancha el cuerpo del soma, ¿sí? Entonces, esa estrechez le denominan cono axónico, porque tiene una importancia que la veremos más adelante. Listo, el cono axónico. ¿Qué más se puede rescatar? Ya estoy en el resto. Nuevamente, recuerden, nunca olviden, son células, por tal motivo están cubiertas de ¿qué? Membranas. Tanto el soma como las dendritas, que también son células y también tienen su membrana. El axón son células y tienen su membrana. Y en todas, como lo hemos visto, la bicapa lipídica, ¿cierto? Y todas con sus mismos canales de sodio, de potasio, de cloro, todos mantienen eso. Y las células que están dentro del soma, el núcleo, las mitocondrias, pues también tienen sus membranas, ¿sí? Recuerden que la membrana es la que le da forma, porque si el núcleo no tuviese membrana, pues esa vaina sería una gelatina ahí, ¿cierto? Sería todo disuelto. Toda la estructura que usted cada vez que usted ve una figura, esto es una mitocondria, eso tiene una membrana, porque si no tuviese, pues ¿cómo dibujaremos una mitocondria? Una plasta ahí, ¿cierto? Entonces, todo está estructurado, o sea que tiene una membrana, y esa membrana la usa para intercambiar, funcionando exactamente o casi igual a como funciona la membrana principal de cada célula. ¿Listo? Nunca olviden esos conceptos, porque no lo van dando de lado. ¿Qué más te rescatamos de ahí? Nada, ¿cierto? Entonces, la membrana cuenta con, resumiendo, con el soma, sí señor, el soma, y lo leyeron allá, y contaba con dos prolongaciones. ¿Cuáles son las prolongaciones? Las dendritas y esas son las dos que existen. Que le digo, el axón, tanto la axón como la dendrita pueden tener modificaciones para generar nuevas conexiones, ¿sí? Lo pueden hacer tranquilamente. Pues, pero en general, así se divide la estructura macro de la neurona, de que está compuesta inicialmente por un soma, sus células internas, dendrita y axón. ¿Claro hasta ahí? Sí, yo. ¿Qué más podemos hablar de eso? Porque ya usted lo conoce, el sistema nervioso dividido por quiénes: sistema nervioso somático, autónomo, Sí, el entérico. ya eso no lo han estudiado, pero yo no estoy en biología, ¿cierto? ¿Tú yo no estoy? En morfo también me sabe, y el doctor Felipe, él es especialista en neurología, entonces tuvo que él les dado palo con esa célula, porque él es de esa línea. Entonces tuvo que dar mucho más que yo a nivel neurológico, no me meto por allá para no perder tiempo. ¿Listo? Bueno, aquí le estoy dando, resulta que las neuronas, ahí voy a tener el marcador que quería usar acá para esta. Resulta que las neuronas necesitan un soporte. Ellas no están flotando ahí, ¿sí? Ellas no flotan ahí. Entonces necesitan un soporte. ¿Y cómo se llaman? La célula glial. La célula glial, que es un conjunto de células que le están dando soporte a las neuronas. La glial. ¿Que identifican el entorno? ¿Son las mismas que identifican el entorno? Sí, ya vamos a ver, tiene unas funciones ahí. Si lo leyeron,
esta célula glial es como la leche, el sustento, el útero de una neurona. Si no hay célula glial, no hay neurona. No hay neurona. ¿Sí? Porque ella es el soporte. Ella es el soporte de esa neurona y tiene unas funciones. Tiene unas funciones esa célula glial. Que aquí están. O tiene también otras células adicionales. Oligodendrocitos, astrocitos, células epidemarias, microglía, ¿sí? Y cada quien tiene una función, ¿sí? Le voy a hablar de los astrocitos, ¿sí? Porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El astrocito en la célula glial funciona como ¿qué? ¿Qué dice ahí? Funciona como si fuera un macrófago. Como un macrófago funciona él. ¿Sí? El astrocito. Esa es como la función de él, como un macrófago. Él tiene una función ahí. Especialmente hablando de estas células glial, ¿cómo se comunican? Por medio de un GAP, que ustedes también lo tienen que haber leído allá. Por medio del GAP, ¿lo leyeron? ¿Recuerdan? ¿Qué era el GAP? ¿No leyeron? La literatura estaba. El GAP. ¿Qué hace el GAP? ¿El qué? El GAP. ¿El GAP qué es? Póngale pues cuidado, miren qué es el GAP. Un glial. Le da una pequeña hendidura. Por tal motivo el glial, el GAP es el punto de unión de dos células gliales. ¿Sí? Es como se unen, como se enlazan, como se sostienen, como va a manera de estructura. ¿Sí? Así se pegan ellas, por ese GAP, o por esa pequeña hendidura, esa muesquita donde encaja ella ahí. ¿Sí? Y estar encajada ahí genera un soporte, porque está ahí adherida. Eso es el GAP. ¿Sí? Término que se va a usar más adelante. ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿para qué necesita la célula la neurona? El glial? Para el soporte. Para el soporte, ayuda con intercambios iónicos, ayuda para controlar desechos metabólicos de la misma neurona, ¿sí? Tiene varias funciones según la célula que esté especializada ahí. Entonces, así mismo lo va trabajando. Aquí está, dice la célula Schoma, que son del sistema periférico, ¿sí? Especialmente, no quiere decir que no existan en el central, pero casi que son dominantes allá en el periférico. Y la cubierta de mielina que le permite a la neurona mejorar su conducción eléctrica. ¿Sí? Si ya hay una patología que afecte a la mielina, pues entonces la conducción eléctrica se va a perder esa neurona. Claro, hasta ahí. Bueno, ahora resulta, las neuronas tienen muchas formas de clasificación. ¿Sí? Se clasifican de diversas maneras. Aquí voy a traer un par de cómo se clasifican. No son la única forma de clasificarlas. Por tamaños, por funcionalidad, por términos de forma de la acción. Bueno, tiene infinidades por su función, ¿sí? Por su vía. Tiene varias formas de clasificarlas, pero no vamos a dar una hora con eso. Vamos a usar lo más usual en la clase de biología o biología, que se ve esto. Entonces, se pueden clasificar morfológicamente ¿cómo? Dependiendo de la ubicación donde está el soma, o mejor dicho, si esa célula es unipolar, bipolar o multipolar. ¿Sí? Entonces, miren la posición del soma, dependiendo de cómo se va moviendo el soma. Aquí no ven nada ustedes, ¿sí? O yo no veo nada. Sí, que hace falta con el video, entonces, aquí vemos la primera la unipolar, la segunda la bipolar y la tercera la multipolar, que es la más dominante en el sistema nervioso central. Aunque, o sea, el sistema nervioso central maneja todas ellas, ¿sí? La multipolar, ¿sí? ¿Qué le permite a la célula? Tener más puntos de unión, ¿no? Cuando vemos la dendrita pensamos en uniones, ¿sí? Conexiones. Al ser multipolar, al tener más puntos dendríticos, pues tendrá más posibilidades de hacer mayor sinapsis y llevar
más información. Ahora, otra forma la podemos clasificar según su función. O sea, ¿han escuchado que tenemos neuronas qué? Tenemos neuronas que las motoras, ¿y fue la otra? La sensitiva, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué quiere decir eso, sensitivo y motor? Que hay unas neuronas que van viajando, llevando señal. Miren donde puse la señal. No la puse en el axón. ¿Sí? Vayan de una vez, todos hay que irlo organizando. Miren donde puse la señal. Sensitivo, y tenemos neuronas motoras. ¿Qué me quiere decir eso? Que lo que está acá adelante se llama vía aferente y lo que está aquí atrás se llama vía eferente. Para eso se dibuja tan sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es la neurona, hacia dónde trabaja, ¿sí? Para dónde trabaja. Entonces, ella tiene una cosa y ella hace otra. Avanzando un poco, miramos acá, llega la información. Aquí tenemos que músculo. Esto es más que todo muscular. Cualquier músculo que ya vimos, músculo. ¿Sí? Envío una señal. Yo necesito mover el brazo, un pullón. ¿Sí? Envío una señal sensitiva. Cogí la plancha por debajo y estaba conectada hace media hora, ¿no? Viajó esa información al sistema central, recibió la información adendita a través de una sinapsis que llamamos para allá, ¿sí? ¿Sí? La integró en el soma, la moduló y se la entregó al axón para que el axón venga y diga, quite la mano, que móvil, ¿cierto? Algo así. Entonces, el axón es quien ejecuta la acción, ¿cierto? Es quien ejecuta la acción. Usted no va a encontrar la dendrita pegada al músculo, va a encontrar el axón pegado siempre a la placa motora, ¿sí? Allá, pegado allá, el que genera el impulso del movimiento, el que hace el tema. Esta es la cabeza y este es el empleado, ¿sí? ¿No? Él pensó y él actuó, ya, clasificado el sistema de la neurona. ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la vía aferente de la neurona? ¿Por dónde está? En la corriente de dendritas, ¿cierto? Que esa información llega a ¿dónde? Al soma. ¿Qué hace el soma? La integra, la procesa, la organiza. ¿Y qué hace ella? Se la tira al axón. ¿Y la axón qué hace? Envía la señal. Recuerde que en ese recorrido, pues aquí en esta terminal axónica hay otras dendritas, ¿sí? Para poder llegar hasta el músculo, ¿cierto? No hay una sola mitad larga que llega hasta allá, no, ¿cierto? Es por cuestión de muchas, pero en últimas, ¿ella qué le dice? Le da la información del movimiento, pues le dice a la dendrita, mire, hay que moverse. Entonces ella vuelve y procesa la información y vuelve y dice al siguiente axón, quítenle la mano, se está quemando. Luego viene y le entrega otra dendrita, procesa la información y todo eso viajó en milisegundos, ¿no? Te queda un poquito de vuelta. Sí. Entonces, eso depende de la mielina. Entonces, tenemos otra clasificación de las neuronas: las rápidas y las lentas. ¿Sí? Las A, las B, ¿cierto? ¿Recuerdas eso? Entonces, vamos a meter por una para la realidad porque no alcanza. Entonces, es eso. Tenemos células, tenemos neuronas de vía rápida y vía lenta, ¿sí? Que dependen de la célula de choque que está trabajando ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se clasifican las neuronas? Por su forma, por su función, por la vía, si es motora sensitiva, ¿cierto? Y muchas otras formas que podemos hacer. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, teniendo ya esos conceptos incorporados, vamos a entrar en el maravilloso mundo de potencial de acción. Yo les monté aquí, me gasté, las que siguen en el momento, les gasté horas y horas para montarse la diapositiva.
me di la tarea de investigar en PowerPoint cómo hacer diapositivas en movimiento para poder explicar a ustedes todo este proceso y no se van a perder. Sí, le dediqué harta, me dan a las 12 de la noche mandando las diapositivas. Por eso a lo último van a ver que lo va a hacer es habladito, porque me cansé, que como somos agotados. Pero si me entienden el potencial de acción, si entienden el potencial de acción, esa vaina ya la cogieron. Ya pasaron fisiología. Ya pasó esta parte de fisiología. Por esa parte. Pero eso que van a aprender en la clase pasada y esta, por favor, muchachos, no lo olviden. Esténla siempre refrescando, porque todos esos procesos seguirán repetitivos en el tiempo. Pues en los próximos temas que vayamos a ver, eso no se puede olvidar porque siempre está presente. Les decía a los pelados de semiología ayer, les decía, piensen siempre a nivel celular. Siempre piensen a nivel celular. Le hice una pregunta muy sencilla que estamos viendo sobre signos vitales, sobre oxígenos, y no me pudieron hablar qué era el oxígeno. Entonces falló algo en la fisiología. ¿Por qué? Porque es que la fisiología es una base de la semiología. Ustedes van para quinto, el año entrante, si Dios quiere, probablemente desde clase de semiología, y entonces allá les voy a decir a ustedes que van a necesitar unas bases de la semiología, que son la anatomía, la fisiología y la patología general. Son 3 clases o 3 temas que ustedes no pueden sacar de su cabeza por el resto de su vida mientras sean médicos veterinarios zootecnistas. ¿Sí? No las pueden sacar. Usted no se puede olvidar dónde queda un ojo, dónde queda un vaso, no lo puede olvidar. ¿Sí? No puede olvidar la función mínima y básica de las células o de los sistemas, y no puedo luego olvidar las clases que dio de clínica patológica, de parasitología. Eso no lo puedo olvidar, porque es que eso, ¿para qué estudió medicina? Estudió otra cosa, pero le toca aprender unas vainas. ¿Sí me entiende? Y tenemos hartos hongos, bacterias, tenemos de todo, hermano, y cada día evolucionando más ellos. Entonces nos tocó. Ya estudió por allá, ¿qué derecho? No, peor todavía. Seminario constitucional. Sí. Bueno, no le voy a hacer yo porque mira que todo está dicho acá. Voy a gastar lo que usó de trabajo. Les voy a repetir, muchachos. Para que un potencial de acción exista, ¿qué tiene que haber? 2 neuronas. Eso. 2 neuronas, no, la conexión de neuronas. ¿Sí? O sí, pongamos que 2, porque viene trabajando entre 2. La conexión de neuronas. Tiene que existir esto para que se desate un potencial de acción. Tiene que existir, ¿claro? Si esta comunicación no existe, pues no se va a desencadenar nada. ¿Cierto? Ya vimos con la fuente de potasio, que aquí también se va a desarmar. Entonces tiene que existir eso. Para que esta vaina exista y para que las células neurológicas, las neuronas, empiecen a funcionar, se viene por este efecto que se llama efecto gatillo. ¿Sí? Es el que activa todo el proceso. Es el disparador. ¿Sí me entiende? El gatillo. Este es el disparador de la neurona. Este es el que le dice, hágale. Te dio 2 cosas. 1, tiene que haber una información que le acabo de explicar acá. Señora, el efecto gatillo es el disparador. Usted va a encontrar a veces, su merced se metió un golpe a su merced y pasó hace 2 semanas de golpe. Se golpeó el brazo. ¿Puedo caer pilaga así? Por ejemplo, mi hijo se cayó de un camarote, cayó de cabeza, se rompió la cara horrible y sufrió un trauma en el tórax, que a la radiografía no se veía, a la tomografía no se veía, y le diagnosticaron una condritis. Esa condritis, esa inflamación del esternón, genera un dolor tan tremendo que lo deja sin respiración. Yo preocupado, ¿sí? Porque el chino se me jodió ese golpe tan berrión. Para que tenga cara desfigurada ese ojo, se me jodió. Quedaba blanco, pálido y sin respiración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Había un efecto gatillo en él. Cada vez que ese dolor se activaba,
Todas esas fibras sensitivas y motoras generan una parálisis del esternón e impide la respiración, se vuelve dolorosa. Así duramos con él un mes. Nos enteramos de eso y ya acaban el problema. Eso fue ecocardios, tomografía, radiología, de todo, y todo bien en chino pálido. ¿Cómo llegó el diagnóstico? Porque cuando llegamos allá, tuvimos la oportunidad de poderlo monitorear, ¿sí? Se monitoreó, y cuando le daba el evento, notamos que los signos vitales se mantenían bien. Aparte que estaba el chino pálido, que no podía respirar, los signos vitales se mantenían bien, ¿sí? Entonces fue inunde esa vaina de naproxeno, hasta que por fin salió de ahí. Entonces eso es lo mismo, el efecto gatillo, ¿sí? Tiene que haber alguien que ejecute la acción, alguien que levante el barandal y diga que le siga, ¿sí? Siga, ese es el gatillo. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces les decía que tiene que existir una primer señal, que era la dendrita, que es una vía ¿qué? Aferente, ¿cierto? Aferente. ¿Y qué hacía esa señal ahí? La entraba al soma, ¿el soma qué hacía? La procesa, ¿y qué hace? Se la entrega el cono axonal. El cono. Recuerda que aquí hay una estrechez. ¿Recuerda el término que le ahorita? El cono. El cono, que es donde se adelgaza para continuar con el cuerpo del axón, se lo entrega el cono axonal, para que ese cono axonal empiece a emitir las señales de despolarizaciones que vamos a necesitar para que esa neurona funcione, ¿cierto? Entonces, recibo señal, doy una orden y alguien la tiene que ejecutar. Ya hablamos de eso, ¿no? ¿Y quién la ejecuta? El axón. Así se arranca un potencial de acción. Y aquí llega lo que me mueve un poco, ¿no? Porque nunca era eso. Bueno, es la que sigue. Entonces aquí le hice otra representación gráfica de la neurona, ¿sí? ¿Y qué vamos a hablar en la siguiente diapositiva? Voy a entregar conceptos para que los vayan amarrando y teniendo en cuenta el momento de trabajar. Cuando hablamos de potencial de acción, no estamos hablando más de otra cosa que buscar la despolarización de la membrana. ¿Qué es despolarizar? Quitar, liberar, ¿sí? Es hacer su trabajo. ¿Y qué es repolarizar? Agregar o volver a cargar, ¿cierto? ¿Y qué es hiper? Se sobrepasó de la carga, ¿sí? O sea, hiper. Se cargó demasiado, en este caso negativa, ¿en carga qué? Muy negativa. Negativa. Recuerden que la sola es negativa. Y si está hiperpolarizada y es negativa, o sea, está extremadamente negativa. ¿Sí? Después de ese concepto no lo pueden terminar, no lo pueden dejar. Listo. Este axón cuenta con unas propiedades. Este potencial de acción cuenta con unas propiedades. Propiedad 1. Te dice que es unidireccional. Es decir, la señal ¿hacia dónde viaja? En todo sentido. ¿Y hacia dónde es? Hacia la terminación. Hacia la acción, o sea, hacia el caudal, ¿no? Para que ubiquemos todo. Dijimos que esto era craneal y que esto era el caudal de la neurona, buscando topografía. Entonces, la señal siempre va a viajar de aquí para allá. Va a viajar de aquí para allá. Entonces recuerde que tenemos aquí unas células, ¿cierto? Intercaladitas, miren. Intercaladitas que van a ir trabajando, que van a hacer su esfuerzo, va a mandar esa señal, vamos a verlo más en detalle. ¿Listo? Hasta llegar hasta los botones axonales, con la terminación axonal, que se unen con otra dendrita y le dicen, miren, me están diciendo que hay que hacer esto. Entonces ella vuelve y capta la información, así hasta que llegue a la placa motora o a la glándula o donde tenga que estudiar su trabajo. ¿Listo? ¿Vamos ahí, claros? Sí. La intensidad no varía. ¿Qué es la intensidad? Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de este pico. La intensidad siempre va a estar más 35 a más 40. La intensidad, o sea, la altura que va a botar siempre esa curva va a ser hasta ahí. La amplitud máxima sería 100.
pero ella siempre va a estar hasta más 35 o más 40 en la célula cuando se despolarice. Vamos para allá. ¿Sí? Simplemente le estoy entregando conceptos para que lo vean. Ya vamos para allá. Por esos conceptos de que estamos hablando, porque lo necesito para clientes de cultiva para que me las tengan. ¿Sí? Otras dependen de canales de voltaje. ¿Sí? Recuerde que cuando está en reposo, o sea, esto está positivo, eso está negativo, está trabajando ya solita, recordamos que tenemos unos canales que llaman ¿cuáles? Que lleva la clase, de potasio, de cloro, ¿sí? Y que están viajando de un lado a otro de manera a su gradiente de concentración, ¿cierto? Pero también tenemos unas proteínas que son activadoras por voltaje, ¿sí? O sea, necesitan un correntazo para que funcione, necesitan corriente para que funcione, ¿sí? Para que active la puertica, necesitamos eso, ¿sí? Pues debe tener una conducción, ¿listo? Que transmite la información. Esta curva, esta tabla, tiene esas dos cositas: el potencial de membrana en reposo y el nivel umbral. Cuando la lectura les envié a la membrana en reposo, potencial graduado, ¿lo recuerdan? ¿Lo leyeron? Y estaba que leyeran esto para poder entender más fácilmente este tema. Potencial graduado, ¿qué es un potencial de membrana? ¿Sí? ¿Qué es un potencial de membrana, muchachos? ¿Qué es el potencial de membrana? ¿Qué es? El potencial de membrana. La capacidad que tiene para sobrevivir del ambiente exterior. El potencial de membrana dice que, decía la literatura, que es la diferencia entre la carga, los voltajes de aquí y los voltajes de acá. Esa diferencia es el potencial de membrana, es la diferencia entre voltajes. ¿Sí? Acá está a más 50, más 30, más 90, aquí está menos 30, menos 90. La diferencia que bota es el potencial de membrana, ¿sí? Que está graficada aquí como los menos 70 milivolts. ¿Sí? Esa es la energía. Entonces, miren, membrana en reposo. Esta es la energía, muchachos. Eso sí es real, ese dato. Este dato es real. Esa es la energía, los milivolts que necesita tener esa membrana para estar en reposo. Los cambios positivos o negativos hacia ella, algo pasó. O se despolariza o se hiperpolariza. ¿Claro? Entonces, estos datos de aquí son reales, muchachos. Los que tengo son reales. Se habla de hiperpolarización cuando está a menos 70. Está menos 80, menos 90. Ya lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a detallar eso. Simplemente quiero que incorporen estos datos para poder ver la gráfica que sigue. ¿Listo? Solamente busques eso, incorporar. Entonces, les decimos que este dato es real, menos 70 milivolts, menos 55 milivolts y más 35 milivolts. Son datos reales, es una curva real que va a ser el potencial de membrana, el potencial de acción, perdón, es un dato real. ¿Listo? Ahora vamos a ir acá. Vamos a trabajar en la célula de Schwann. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre ella. Terminamos esto y seguimos al recreo. Ahí, que tú me leas. Vamos a tomar terreno. Muchachos, síganme aquí por favor. Yo me voy a sentar para apoyar el puntero y irles hablando. ¿Listo? Uy, siempre. Bueno, vamos a activar esta membrana. ¿Esa es una célula? Entonces, ¿esto qué son? La membrana. Señora. ¿Esa es la célula? Ella, mira, aquí le puse una lupita. Amplía esta imagen. Vamos a Schwann.
y amplié la imagen, la llevé microscópicamente. ¿Sí? Aumenté el poder de división ahí. Pero fuimos más, usamos un microscopio y encontramos el mismo gesto, ¿cierto? Electrónico. Entonces encontramos la bicapa lipídica de la membrana. Todo esto que está circulando aquí, esto serían los lípidos, esto es la parte hidrofóbica, ¿sí? Esto sería la membrana, o sea, la que le da forma a la célula. Ya lo vimos en primer clase también, ¿no? Perfecto. Y aquí les estoy simulando los canales. Los canales. ¿Cuáles canales tenemos? Pero listo, sí, pero recuerden, son canales, la acuaporina, los de voltaje, los de gradiente, los de escape. Cuando pregunto son esos. Sí, porque obviamente eso, porque tenemos del sodio por gradiente y tenemos del sodio por voltaje, que es totalmente distinto, que es lo que vamos a ver acá, ¿sí? Tenemos potasio por gradientes y tenemos potasio por voltaje. Lo mismo el calcio, lo mismo todos. Y tenemos los de escape. ¿Qué son los de escape? Pues simplemente es el que me saca un residuo, un exceso y saca rápido la tabla de ella, ¿sí? Y trabajan de vías unidireccionales. Uno está entrando y otro está saliendo. Bidireccionales. Bueno, voy a empezar con la animación. Empecé mostrando o recordando nuevamente la bomba de sodio-potasio. La vamos a explicar nuevamente. Primero, decíamos que todos los iones están activos dentro de los espacios del LIC o LEC, ¿sí? Siempre están moviendo, ellos no van a estar. Se distribuyen por toda la membrana, ¿sí? Se distribuyen por toda la membrana. Paso 1. Vamos, bomba de sodio-potasio. Hubo una señal, hace parte del potencial de acción, no me lo recuerdo también, ¿no? Hace parte del potencial. Llegó una señal a la célula y empezó con una bomba de sodio-potasio. Recordamos que son la salida de 3 moléculas de sodio que se unen a una proteína o a un canal, ¿sí? A una proteína que las recibe, que tiene su forma, ¿sí? Y que en ellas interviene una bomba una molécula de ATP. Y recordamos que la molécula de ATP es una desintrifosfato, ¿cierto? O sea que tiene, aquí está 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahí llegó el ATP, tiene que llegar de primero para que el sodio pueda llegar a esa membrana, o sea, requiere energía, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora, ¿qué nos sucede? Veo que se cerró esa puerta se cerró porque lo voy a vaciar. Si la dejo abierta se me cuela otro, ¿cierto? Porque recuerden que hay iones, que quieren estar aquí. ¿Por qué? Porque es que hay un gradiente, hay una atracción de polos, porque el positivo se quiere ir con el negativo, ¿cierto? Entonces, bueno, cierra esa puerta gracias a esta energía. ¿Listo? Ahora los voy a liberar. Y para liberarlos, el ATP se debe hidrolizar y dejar solamente una molécula de ADP, una diosina difosfato, se van 2, queda uno, o un fosfato pegado a la proteína. ¿Lo vieron? Entonces se fue las 2 moléculas, hidrolizó el ATP, quedó solamente el fosfato, que es el que necesito para que ocurre el siguiente momento, que entren las 2 moléculas de potasio juntas positivas. Se me fueron 3 positivas entre 2. Eso me mantiene ese equilibrio eléctrico, ¿cierto? Para seguir siendo ácida, siendo negativa, ¿sí? Siendo tóxica, pues, siendo negativa, porque ya está buscando ese equilibrio. Esto es negativa. ¿Listo? Bueno, entonces, creo que aquí no me quedo que ahorita el fosfato se tiene que ir, ahí no está, que vaya porque no lo pude hacer. Así no pude hacer, se fue el fosfato, se abrió la puerta, haga cuenta que se abrió y pasó el potasio. No, también me quedé fuera de eso, estaba cansado, como me ahí. Y se entraron al medio. ¿Qué hizo? Mantuve el equilibrio iónico y eléctrico de la célula. Ahí empecé con un potencial de acción.
que es la bomba de sodio y potasio. ¿Listo? Ahora voy a empezar a explicar la curva. ¿Leyeron el documento del potencial graduado? Señora. ¿El de qué graduado? El de plan académico. Bueno, están juntos. Le dije que leían Sacristán. Sí. Sacristán. Y le envié otro más para reforzarse la lectura. Pero les envié Sacristán también. Entonces está un potencial graduado. El potencial graduado ocurre en ¿dónde? En las dendritas o en el soma. ¿Sí? Ese potencial graduado, muchachos, ¿qué sirve? Para empezar en esta primera fase de los minivolts. Esto no está dibujado, te lo hago por aquí. Si logramos entender esto rapidito, que esto es muy sencillo, o sea, ahí para adelante es más fácil entender todo. Esta está la membrana, ¿no? En el reposo. Y aquí tenemos los menos 55 milivolts. Resulta que la membrana está en un momento de reposo, sin estrés, estoy intercambiando iones de un lado para otro sin tanto lío. Me llegó una señal eléctrica, me llegó un mensaje. Activó el lavado de potasio. La activó, ¿cierto? ¿Por qué es activa? Porque llegó una señal en ¿dónde? En las dendritas o en el soma. ¿Sí? Llegó una señal que la integré y se la envié al axón. Resulta de como estoy en reposo y me quiere despolarizar, me quiere dar una señal, tengo que llegar aquí y alcanzar el umbral mínimo. ¿Y cuál sería el umbral mínimo acá de ella? El umbral, los menos 55 milivolts. ¿Sí? Para yo llegar allá, necesito un empujoncito que se llama potencial graduado. Es un empujoncito. El potencial graduado me dice una señal, dos señales, tres señales, ¿sí? O sea, me hace un empujoncitos y me va a hacer llegar, o sea, entonces esto vendría así. Un esfuerzo, otro esfuerzo, coroné. Se vive por eso. Entonces, esa es la membrana que está aquí aplicada. ¿Sí? Que vino. Recuerden, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de qué parte de la neurona. Del axón. Perfecto. Hablamos del axón. ¿Cierto? Que vamos a listo. Me llegó esos impulsitos y me permitió llegar a mi potencial a los 55 milivolts, que a ese voltaje es donde yo me despolarizo. Dice la misma Gracelina. Yo necesito esta corriente para poder despolarizarme. Si no la tengo y se le quedó cortico en la señal, no pasó nada, sigo stand-by, sigo en reposo. ¿Claro? O sea, necesitan ingresar. Señora, necesita haber una señal suficiente y unas emisiones necesarias. ¿De quién? De la dendrita, porque recuerden que aquí está un gatillo, ¿cierto? Entonces necesito las suficientes señales eléctricas para bueno, ahorita tengo un receso de 10 minuticos. Ahora tengo que hacer un minuticos y voy a la de Cristo. Que vaya a requerir más ratito en la guardia. ¿Qué horas son? A las 8:30, si te descanso llevar. Te acabo de llevar. Ya acabo así, ya la acabo de llevar. Ya llevo 10 minuticos, no me puedo acá. 10 minutos para allá. Todos vamos a entrar. Te hago una mano en la casa. Yo creo que es pensionado, hermano, como voltear más. Trabajo más en la casa que en la policía. Cuando me ponen barriendo, trapeando, dándole que para los pagos, las matas, monte clase y haga de domicilio. Compensando los comisiones de 21 años. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué me decían? Recuerden que hay un gatillo, o sea, lo que hablamos, no lo olviden, no se segreguen de eso. Hay un gatillo, estamos hablando del axón, y ya dijimos que necesita unas señales suficientes para que el axón funcione.
para que trabaje. ¿Y cuál es el gatillo? ¿Y cuál es ese gatillo? La información que lleva entre la dendrita y el cono axonal. Es decir, las fuerzas eléctricas, los impulsos eléctricos, la señal que llegó de la vía aferente debe ser tan fuerte que me debe llevar hasta acá, me debe llevar allá, ¿sí? Entonces, en ocasiones, y normalmente ocurre, no es una sola fuerza, un solo impulso que generó esto, no. Casi siempre viene mandada por los graduados, ¿sí? Un acúmulo de señales se acumulan y me permiten llegar a ese escalón. Porque mire, oye, después de menos 70 a menos 55 es harto, ¿no? Es harta energía que requiere la célula. Es harta energía que requiere. Entonces, ahí van. Eso es lo que llama potencial graduado. Por favor, revísenlo, léanlo. Sacristán, yo le envío algo más adicional, pero Sacristán es la lectura principal, ¿no? Le envío como para que, porque Sacristán como es un libro, entonces él le da vuelta para decir que lo hace verde, ¿sí? Los otros, pues, son un poquito más directos del grano, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Entonces decimos que la célula le llegó su señal y llegó al potencial. Alcanzó ese potencial del umbral. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vean acá. Observen aquí. Está la célula vacía, ¿cierto? Aquí le va a aparecer un menos 55. Acá. Sí, no se ve, pero es esto. ¿Sí? Es esto. O sea, aquí le indiqué que la proteína alcanzó ese voltaje requerido para trabajar. ¿Y qué va a hacer? Mire, abro la puerta. ¿Claro? Es decir, yo para abrir la proteína, para abrir esta puerta, yo necesito que la energía sea de menos 55 para hacer esto. Si yo llegué a menos 40, no alcanzo. No tengo la fuerza para hacerlo. ¿Sí? Eso es como el que tiene la puerta que le hablo con corriente, ¿sí? Lo mismo. Si la energía que fluye no es suficiente, pues la puerta no se abre. Exactamente igual para hacer la comparación. Entonces, la célula necesitó llegar a ese umbral, que es menos 55, y me permitió abrir, ¿qué? Esta puerta. ¿Qué ven acá abajo? ¿Qué ven acá? Que estas puertas siempre están abiertas. ¿Cierto? Estas puertas están abiertas. Están cerradas de acá arriba. ¿Sí? Por tal motivo habrán señores por aquí molestando, ¿cierto? Queriendo pasar al otro lado. Por su polaridad, ¿cierto? Con esa puerta me dice que no puede pasar. Ese trabajo pegado con la bomba de sodio potasio. Es explicando la otra parte que depende del potencial de acción, ¿listo? Porque el potencial de acción viene mediado ¿por qué? Por voltajes. La bomba de sodio y potasio fue mediada ¿por qué? ATP. Por ATP, perfecto, ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces llegamos por voltaje y ¿qué va a pasar? Bueno, como se abrió esta puerta, va a estar ¿qué? Sodio. Mire qué pasa acá. Aquí qué está pasando. Se despolarizó. O sea, ¿qué pasó? Mire qué pasó. Se puso más positiva, dejó la negatividad a la célula y generó el potencial de acción. En últimas, este es el potencial de acción. ¿Sí? ¿Qué hay potencial de acción? La capacidad que tuvo la célula por impulso eléctrico de llegar al umbral, superarlo, ¿sí? Llegar al máximo. Recordamos que el máximo será entre los 35 y los 40 minivolts. Es lo máximo. Así le está llegando toneladas de energía. Ella no va a superar esto. Si llega un poquito más, va a superar una que llama la espiga, que es esta corte de acá arriba, si un tris más, una espiguita, ¿sí? Pero no va a llegar a más 90, más 100. Si pasa eso ya, pues habrá un problema ahí para adelante, ¿no? Pero este es el potencial máximo de despolarización, o sea, recibir la señal. Pero usted dice que esta acción es el potencial de acción, ¿cierto? Sí. Pero antes nos decía que el potencial de acción es la conexión de Sí. neuronas. Por eso, ahí que estamos viendo. Aquí estamos hablando sobre las células de... Y entre
El potencial de acción para que se inicie debe de arrancar ¿de dónde? De la conexión del hablarse de dos neuronas. Voy a llevar esta imagen de otra forma, miren, que es lo que sigue ahorita. Yo les puse una imagen allá pegada con otra acá, ¿cierto? Perdón, esto es una acción. Hasta la verdad, ¿no? Es una acción con dendrita, ¿no? La puse mal. Están aquí. Lo que tengo allá será una foto cuando hablé de potencial graduado. Lo que pasa es que no leyeron, no la captaron ahí. El potencial graduado, que se da en la información que se está pasando a la dendrita o al soma, porque yo puedo tener una neurona conectada directamente al soma, dándome la señal para que se dé el gatillo. Miren, cabeza de la neurona, dendritas. Una neurona se me puede pegar aquí y empezar la señal, a transmitir la señal a la neurona. O una neurona se puede pegar aquí, el soma, y darle la señal para que me dé información. ¿Qué es? ¿La señal qué es? Exactamente la bomba de sodio potasio aquí. ¿Aquí qué está pasando? Bomba de sodio potasio. ¿Qué está pasando aquí? Bomba de sodio potasio. ¿Sí? Depende de qué señal esté llegando. Pero para que les llegue la idea, eso está pasando, enviando señal. Intercambiando, haciendo que cuando esta célula viene acá y hace la misma bomba sodio y potasio, lo que hace es enviar una señal de cambiar polaridades, ¿sí? Activa el gatillo y genera este proceso. No por voltaje. Por voltajes. Solamente la información caudal, no caudal cefálico. No caudal. Craneal caudal. Craneal. Craneal caudal. Sí, siempre va de la cabeza a los ¿Se pies. pega a otro lado o no? Sí. Recuerden que hablamos más atrás, que si tengo aquí el axón, aquí en el axón, miren, una neurona, miren, ahí está. Dendrita, soma, axón, y aquí miren, los pies míos son los puntos terminales del soma. Recuerden que se pueden pegar neuronas para enviar información directa aquí, aquí. En las mismas dendritas hay otra protuberancia, una espina que también se puede pegar ahí. Tengo el axón que también se me puede pegar acá. Y tengo allá los pies del punto del soma, del axón, que es donde conecta la otra dendrita. ¿Listo? Entonces se pueden pegar allá. Entonces, ¿qué hizo acá? El potencial de acción, por la niña, empezó aquí también, ¿sí? Porque ella mandó una señal eléctrica acá que cambió polaridades. Para que eso vaya, es simplemente ella me dijo, vuelve positiva. Y esto me permitió activar el gatillo. Ya veo con energía positiva. Entonces, aquí empieza a trabajar la primer partecita. Recuerden que les dije que viene por partes, ¿cierto? Que viene aquí, el Schumann, perdón. Entonces, este primer proceso ocurrió en esta primer célula. Ocurrió aquí. Hizo lo que vamos a hacer, se despolarizó, se repolarizó, entró en reposo y como va mandando señales, salta aquí y coge la próxima proteína de sodio y hace exactamente el mismo proceso que estaba acá. Ya aquí con la membrana en reposo y pasé la siguiente mielina y volví y hice lo mismo. Terminé acá, despolaricé, repolaricé, me estabilicé y mandé la señal nuevamente a la otra, y así fue siguiendo hasta que llegara a la dendrita. La dendrita vuelve y recibe y vuelve y sigue hasta llegar. Sí, claro, estamos hablando de velocidad de la luz. Bueno. Claro, hasta ahí, muchachos, no se paren esa información porque ustedes se me confunden un poquito. Entonces, esto es un potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? ¿Qué busca el potencial de acción? Despolarizar la célula. ¿Sí? Porque es que ese fue el impulso eléctrico que me permitió generar respuesta. ¿Cuántos entrando? Eso está entrando, bien la pregunta. Si está entrando, no, 1, 2, 3. Hasta que llegue a más 35. Está buscar el más 35. Okay. ¿Cierto? Para poder O sea, mandar que para poner rotación con el radio. Para improvisarla, para ejecutar la acción. Ah, ok, para ¿Cierto? Ahí lo que quieren llegar a más 35. A más 35. ¿Y cuándo está entrando? Hasta que llega a más 35. Bueno, entonces dice ella, ¿y qué? ¿Hasta cuándo para? ¿O tiene que parar? ¿Cierto? Ah, bueno, entonces llega la segunda parte del tema. Cuando esta señora
cuando esta señora llega el más 35, aquí nos aparece el más 35, ¿lo vieron? Vuelvo y repito. Bueno, ahora cuando suba la cuenta la vez, por aquí va a aparecer el más 35, o sea, este mini voice lo escribí acá. Cuando aparezca el más 35, mira, aquí apareció, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a cerrar la puerta de arriba, porque recuerde que esta puerta siempre está abierta, porque es un ion, perdón, una proteína que está abierta todo el tiempo para hacer intercambios en la membrana, ¿cierto? Siempre está abierta. Pero lo que se activa acá arriba es el voltaje para dejar entrar o no dejar entrar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cerró la puerta? Entonces ya no entra más sodio, ya no entra más sodio a la célula, ¿sí? En toda la célula, ¿qué dice? Listo, ya me descargué, ya mandé la acción. Ahora me debo poner en sintonía para una nueva señal, ¿cierto? ¿Sí? Porque usted los músculos los mueve todo el tiempo, ¿cierto? Mire, todavía aquí estoy hablando, moviéndome, mi cuerpo todo el tiempo está haciendo esto. Usted hizo, su cuerpo hizo todo eso, ¿sí? Abrió, hizo todo eso, porque ¿cómo más se mueve si no es por esa señal? Entonces cada vez que estamos aquí trabajando y se mueve un cierto tema, está ocurriendo esta vaina, ¿sí? Está ocurriendo esta vaina. Listo. Entonces, ahorita la célula llegó, logró su potencial, hizo una espiga porque fue una buena señal. Ahora va a buscar a volverse a reencauchar, a volverse a cargar la batería. ¿Sí? Así, ¿sí? Se va a volver a recargar ella. O sea, me voy a repolarizar, o sea, volver otra vez a mi estado natural, ¿sí? Para dar un nuevo de acción. Perfecto. ¿Es que ocurre? En simultáneo, bueno, ¿qué le digo? En simultáneo, cuando está entrando el sodio, apenas se cierra esta puerta, ¿sí? Empieza a salir el potasio, ¿sí? Empieza a salir potasio, ¿sí? ¿Por qué lo puse de segundo? Celularmente se dice que es simultáneo, pero se dice que es más rápida la entrada de sodio que la salida de potasio, por eso lo separé así, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Va trabajando al mismo tiempo, pero esta es más lenta, las milisegundos es más, ella corre más rápido que esta, por eso se vería que hizo un segundo espacio, pero van en simultáneo, ¿claros? Pero para concepto, téngalo ahí, se cerró esta y empieza la salida de potasio, que es simultánea, ¿sí? Y ahora dice, ¿y hasta cuándo dejo de sacar el potasio? Entonces, ¿hasta cuándo? Cuando busco mi reposo. Cuando busco mi reposo. O sea, cuando esta célula ya se repolarizó y llegó a su parte basal, ¿cierto? Pero resulta que puedo tener una variación. Y me puedo volver más hiper. ¿Qué quiere decir que se volvió hiper? Dejó salir, se fue como un poquito más lenta, más retardadita ella para trabajar, dejó escapar más potasio al exterior y al salir positividad, ¿qué se vuelve ella? Negativa. Esa es una. ¿Esa señora? Pues se cargó un poco más, ¿sí? ¿Es bueno? No sería bueno porque lo que necesito es recuperar mi reposo para volver a arrancar. Mientras se sostenga una hiperpolaridad, quiere decir que yo no voy a volver a trabajar. Y eso va a ocurrir ahora que hagamos las enlaces, ¿sí? ¿Qué pudo haber pasado? Una posibilidad es que lo que hizo aquí fue que se voló más sodio, más potasio, y se puso más negativa. Otra puede ser que el proceso de la hipnosis que está trabajando es algo inhibitorio, ¿sí? Por ejemplo, viene el GABA. Por ejemplo, cuando se hizo la hipnosis fue cloro, y al entrar cloro en vez de más sodio, se hizo más negativa la célula y se hiperpolarizó y no se pudo despolarizar. Entonces, tengo mi flacidez, ¿cierto? Porque no se volvió a cargar la energía para volver yo a mover mi brazo, por decirlo así. ¿Lo lograron, mamá? ¿Me fue ahí? ¿Sí fui claro con la explicación? ¿Sí? Me hiperpolarizo, no es bueno. Pues dependiendo de qué esté trabajando.
Si yo le estoy metiendo al animal un anestésico y lo quiero relajar, pues bueno, sí sería bueno, ¿sí? Porque no es todo dormido, ¿cierto? Entonces lo hiperpolarizo allá, ¿sí? Hay unos receptores que trabajan allá y en última lo que está pasando iónicamente es que ese animal se hiperpolarizó y esa conducción neurológica dejó de funcionar. Porque unos receptores llegaban allá y unos iones de cloro llegaban allá, hicieron su trabajo y lo normal le explicamos ahorita, ¿sí? Y se hiperpolarizó. Entonces lo relajé y no sintió dolor, por ejemplo, ¿sí? Entonces no es bueno o malo, depende de qué esté pasando, porque lo quiero. Pero lo ideal es que tenga un corto, un pedo muy corto, para trabajar ella. Para volverse a qué? A su membrana de reposo, a estar viciosa, y esperar nuevamente que llegue un gatillo, una señal, y me diga, oh, le arranque otra vez. ¿Sí? Puedo tener señales muy seguidas y la puedo encontrar esa curva así. Muy pegadas. Pero siempre, muchachos, llegando al punto máximo de los menos 35 milivolts. La amplitud, la voltaje va a ser la misma, pero la amplitud de la onda la puedo achicar, ¿sí? Porque me está llegando mucha señal. El dolor fue muy intenso, ¿sí? Fue intenso ese dolor. Estoy corriendo con los 1000 metros planos. O sea, no está trabajando bien. Le están llegando señales y señales para que ese señor atleta funcione. O el caballo. Está el caballo en un cuarto de milla, estás corriendo a 1000 y necesitas señales eléctricas para que ese músculo se mueva y se ponga bueno, ¿cierto? Para llevarlo a la práctica. Eso está ocurriendo. Yo ahora voy para donde mi hija al trote mar corriendo, pues mi cuerpo se pone activo para poderme responder. Si yo voy a correr y mi cuerpo no hace esa función, no, me voy quedando. ¿Listo? O si no hay señal, pues me quedo flácido ahí. ¿Perfecto? ¿Claro por ahí? Sí, señor. ¿Ustedes entendieron este proceso del tema? Señor. Bueno, ahorita vamos a las gimnasias. Recuerden muchachos que tenemos por fuera de la membrana tenemos cloro, tenemos sodio, tenemos todos los iones, ¿sí? Y eso viene dependiendo de quién me esté excitando la célula. Porque cuando vamos a las gimnasias vamos a ver otra vez esto de los canales activados por voltaje, ¿sí? Y el voltaje eléctrico mantiene un ion, ¿cierto? Porque hay un neurotransmisor, hay una selectividad y se me ubica en esa proteína y me dice, trae usted. ¿Y eso puede por quién? Que viene un GABA, es que viene un medicamento, es que un pulso, algo pasó que está diciendo que se llene usted, ¿sí? Es centrofloro. Por ejemplo, el músculo, el movimiento de calcio. Porque necesito generar contracción, fuerza, ¿cierto? Y entonces hay que quitar el músculo calcio, ¿sí? También hay paso de eso, el potasio, también está la bomba, pero hay una entrada de calcio, ¿sí? O sea que mire ese potencial de acción tan bárbaro. ¿Cuántas moléculas positivas tiene el calcio? Dos. Tiene dos. ¿Sí? Entonces, miren cómo cuando entra el calcio, el peso repositivo rapidísimo. Entonces, las señales y gatillos activan ya, porque estoy entregándole dos moléculas. ¿Sí? O cuando salen dos, si de una célula, de la célula intra se fueron dos de calcio, un solo tacazo en la bomba de calcio, ¿sí? Pues estas células que estaban negativas se hizo negativa más rápido, porque con tan solo una molécula que salió, me quité dos cargas positivas de encima, o sea, me hice más negativo, rapidísimo. ¿Por qué? Porque es que el músculo necesita moverse para allá. El músculo necesita moverse a la velocidad del koala, ¿no? Es para allá, ¿sí? Y si es un atleta, tenemos un perro atleta, un caballo atleta, eso es para allá que necesitamos todo ese movimiento de contracción y relajación. ¿Listo, muchachos? Después, para un tiempito, tomen un descansito, un recreito y